A veces la vida te sorprende con momentos que parecen escritos por algo más grande que uno. Encuentros inesperados, desvíos que no estaban en la ruta, pero que terminan marcando el camino. Eso fue lo que me pasó a mí. Soy un hombre común, con una vida de carretera, pero una mañana decidí seguir una corazonada, y desde entonces, nada volvió a ser igual. Todo comenzó en el norte de México, cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me llamo Salvador Gómez, tengo 49 años, y desde hace más de 2 décadas he sido camionero, recorriendo las rutas entre México y Estados Unidos. Ese día mi ruta era sencilla, llevar una carga de frutas desde Sonora hasta El Paso, Texas. Ya me sabía ese camino al derecho y al revés, cada curva, cada parada, cada diner con café decente. Salí al amanecer, con el sol pintando el asfalto de dorado y los cerros a lo lejos. Mi tráiler, un Freightliner azul con rayas plateadas, era más que una máquina. Era mi casa, mi refugio, mi compañero. Conducía por la carretera 45, en un tramo solitario cerca de Villa Ahumada, cuando vi a lo lejos a alguien caminando al borde del camino. No era raro encontrar gente así, migrantes, peregrinos, jornaleros. Algunos pedían aventón, otros seguían su paso con resignación. Pero este hombre era distinto. Usaba jeans gastados, una camisa gris de manga larga, una gorra negra, y cargaba una mochilita. Lo que más me llamó la atención fue su calma. No alzó la mano, no volteó a verme. Solo caminaba, como si supiera exactamente a dónde iba. Frené sin pensarlo mucho. Bajé la ventanilla y le grité, ¿vas al norte? Él se acercó tranquilo, con una mirada profunda, serena, como si me viera por dentro. Sí, me dijo con una leve sonrisa. Si me llevas, te lo agradezco. Subió al tráiler sin más. Yo no solía dar aventones. Había escuchado muchas historias de robos, y la empresa no lo recomendaba. Pero ese hombre, no sé, tenía algo. Me daba paz, como si lo conociera de antes, aunque no sabía de dónde. ¿Cómo te llamas? Le pregunté mientras retomaba la ruta. Juan, respondió con voz suave. ¿Y a dónde vas, Juan? A donde tú me lleves. Esa respuesta me desconcertó, pero decidí no insistir. El silencio se hizo compañero, solo interrumpido por el motor, el viento, y unos corridos suaves en la radio. Las horas pasaron bajo el sol del mediodía. Juan hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran exactas. Me preguntó por mi vida, mi familia, mi trabajo. Y no sé por qué, pero le conté cosas que llevaba guardadas años. Le hablé de mi esposa, Laura, que murió de cáncer hace 4 años. Le hablé de mi hija, Sofía, con quien apenas tenía contacto. De las noches solitarias en la carretera, con la radio como única compañía y la culpa como pasajera constante. Juan me escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Solo asentía, como si ya supiera todo, como si sus oídos fueran un consuelo. Cuando terminé, Juan me dijo, tu esposa sigue contigo, aunque no la veas. Está en cada amanecer que miras, en cada vez que sigues adelante a pesar del dolor. Y tu hija, ella aún no sabe cómo acercarse, pero lo hará. Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo sabía tanto? No le pregunté. Seguimos hasta una gasolinera cerca de Chihuahua. ¿Quieres algo? Le ofrecí. Solo agua, me respondió con una sonrisa. Compré 2 botellas y unas galletas. Cuando regresé, Juan ya no estaba. Lo busqué por toda la estación, el baño, la tienda, el área de carga. Nadie lo había visto. Pregunté a los empleados, nada. Me subí al tráiler, confundido. En el asiento del copiloto, encontré una pequeña cruz de madera tallada. Detrás tenía grabadas las palabras, no estás solo. Después de aquella desaparición misteriosa, algo cambió en mí. El resto del viaje hacia El Paso fue distinto. Sentía una calma que no había experimentado en años. Como si por fin hubiera soltado una carga invisible. Cuando llegué, lo primero que hice fue marcar el número de Sofía. La llamada fue breve, algo torpe, pero sincera.
Hola, hija, soy papá. Hubo un silencio largo, casi eterno. Pero luego, una voz temblorosa respondió, pensé que no llamarías. Solo pude decirle, algo cambió. Si me dejas, quiero verte. Quiero empezar de nuevo. No sé si fue la cruz, la mirada de Juan, o todo junto. Pero desde ese día, empecé a ver la carretera con otros ojos. Cada figura al borde del camino me recordaba a él. No sabía si era un hombre, un ángel, o un espejismo, pero lo que despertó en mí fue real. Tiempo después, en una ruta hacia Querétaro, pasando por Durango, vi un sedán viejo varado en un tramo montañoso. El cofre estaba abierto, y una mujer hacía señas con desesperación. En otro tiempo, habría seguido de largo. Pero ahora, no pude. Detuve el tráiler, puse las intermitentes y me bajé. ¿Todo bien?, pregunté, con cierta cautela. La mujer, joven, unos 28 años, con un vestido sencillo y un rosario al cuello, asintió con nerviosismo, se calentó el motor. No tengo señal para pedir ayuda. En el asiento trasero, un niño de unos 5 años me miraba con ojos curiosos. Me acerqué, revisé el motor. Era una fuga en el radiador. Nada grave. Con agua de mi reserva y algunas herramientas, lo estabilicé para que pudieran llegar al taller más cercano, a unos 40 kilómetros. Puedo seguirte por si vuelve a fallar, le ofrecí. Ella aceptó, aliviada. En el camino, me contó que venía de ver a su padre enfermo en Torreón y regresaba a León. Se llamaba Clara, y el niño era su hijo, Mateo. Estaba agotada, no solo físicamente, también emocionalmente. En el taller le dijeron que la reparación tardaría varias horas. Decidí quedarme. Los invité a comer en un puesto cercano. Mientras comíamos, Mateo me miró y me preguntó, ¿tú también tienes hijos? Tragué saliva. Sí, una hija. Se llama Sofía. Vive lejos, pero estamos intentando hablar de nuevo. Clara me miró con empatía. Sin decir nada, entendió todo. Cuando el coche estuvo listo, me pidieron descansar en la cabina del tráiler mientras esperaban. Antes de irse, Clara me dio un cuaderno pequeño. Mi papá me lo dio antes de morir. Me pidió llenarlo con cosas que valen la pena. Creo que tú sabrás qué escribir. Abrí el cuaderno. Estaba en blanco. Le sonreí, gracias. Los vi alejarse hasta que desaparecieron en una curva. Esa noche, en una estación de servicio, escribí, hoy ayudé a alguien, no por deber, sino porque no puedo no hacerlo. Me estoy volviendo más como Juan, no por ser santo, sino por ser humano. Tal vez esa fue su misión, despertar lo que dormía en mí. Después, mi ruta me llevó a Oaxaca, con una carga de medicinas para una clínica rural en la sierra. El camino era difícil, lleno de curvas, tramos sin pavimento. En una de ellas, una roca enorme bloqueaba la vía. Me bajé a moverla, y de pronto, un anciano salió del bosque. Su rostro curtido, pero su sonrisa amable. No sigas por ahí, me dijo. Hay un derrumbe más adelante. Dudé. Pero él se ofreció a guiarme por un sendero alterno, caminando delante del tráiler por una vereda estrecha, entre las montañas. Durante una hora, lo seguí. Cuando llegamos a un claro donde podía maniobrar, me bajé para agradecerle. Pero el anciano ya no estaba. En la clínica, los médicos me recibieron con gratitud. Estas medicinas salvarán vidas. Gracias por llegar, a pesar del camino. Esa noche, escribí en el cuaderno, no sé si los que encuentro son reales o enviados. Pero cada uno me enseña algo. Tal vez todos somos enviados de alguien más, y no lo sabemos. Al cerrar el cuaderno, vi un dibujo en la última página. Era el rostro de Juan. Sereno. Con una carretera infinita detrás. No supe cómo llegó ahí, pero entendí que aquel encuentro en Villa Ahumada había sido solo el comienzo. Salí de aquella clínica con el pecho ardiendo. No por cansancio, sino por algo más profundo, como si una llama tranquila se hubiese encendido dentro de mí.
En las semanas siguientes, empecé a evitar las autopistas. Prefería los caminos largos, sinuosos, donde lo inesperado me esperaba en cada curva. En un tramo de Michoacán, una tormenta me obligó a parar en una gasolinera vieja, en un pueblo olvidado por los mapas. Allí conocí a Miguel, un mecánico de manos ásperas y voz grave. Mientras revisaba el tráiler, me ofreció un café y nos pusimos a hablar de la vida, como si nos conociéramos de años. Mi padre era de Zacatecas, me dijo. Se fue hace 50 años y nunca volvió. Pero a veces lo veo en hombres como tú. Sus palabras me sacudieron. Pensé en Sofía, en el tiempo perdido, en los silencios que había dejado pudrirse por orgullo o miedo. Antes de irme, Miguel me dio una medalla de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. Era de mi padre. Llévala. Tal vez debe volver a casa contigo. La colgué del retrovisor, junto a la cruz que dejó Juan. Días después, en una carretera árida de Guanajuato, vi a un hombre mayor con un poncho raído y un bastón. Estaba ahí, parado al borde del camino, como si me esperara. ¿A dónde va? Le pregunté. A donde tú vayas, hijo. Subió con lentitud. Murmuraba oraciones, pero no hablaba mucho. Aún así, su presencia era suficiente. En un pequeño pueblo, me pidió bajar. Antes de hacerlo, me entregó un papel doblado. Solo tenía una frase: no todos los que caminan contigo están perdidos, algunos solo te recuerdan el rumbo. Guardé ese papel como si fuera oro. Y por dentro, supe que era verdad. En Querétaro, me detuve en una posada sencilla. Me recibió Elena, una mujer de mirada honesta que me ofreció pan casero y té caliente. Aquella noche hablamos bajo las estrellas. Le conté todo, lo de Juan, lo de Clara, el anciano, Miguel, todo. Ella me escuchó en silencio, llorando de a ratos. La última noche me dijo: creemos que llevamos algo en la ruta, pero a veces, Salvador, somos nosotros los llevados. Tu carga no era fruta. Eras tú. Sus palabras me desgarraron y me reconfortaron al mismo tiempo. Al despedirme, la abracé como se abraza a alguien que te entendió sin juzgarte. Esa madrugada, en vez de seguir a Guadalajara como marcaba la hoja de ruta, marqué el número de Sofía. Me temblaban las manos. Hola, soy papá. Hubo otro silencio largo. Pensé que no llamarías, me dijo. Algo cambió. Si me dejas, quiero verte. Empezar de nuevo. Estoy en Puebla, respondió. Si vienes, aquí estaré. Arranqué el tráiler con un nudo en la garganta, pero con el corazón firme. Esta vez no llevaba carga. Llevaba un propósito. El viaje a Puebla fue distinto a todos los que había hecho. No llevaba mercancía. Llevaba algo más valioso, la esperanza de recuperar a mi hija. Cruzaba pueblos, fronteras, recuerdos, y en cada tramo sentía que no viajaba solo. Llevaba conmigo la cruz de Juan, la medalla de Miguel, el cuaderno de Clara, el papel del anciano, y las palabras de Elena. En Chiapas, me detuve en un comedor de paso. Una anciana me sirvió café y me entregó una flor blanca. Para el camino. No hay viaje largo cuando el corazón sabe a dónde va. La puse en el tablero, junto a los demás objetos. Era como si cada uno tuviera su lugar sagrado. En Oaxaca, recogí a una joven que hacía autostop. Se llamaba Luz. Me pidió que la llevara cerca de su pueblo, su madre estaba enferma. Viajamos en silencio casi todo el trayecto, pero antes de bajarse me contó que creció sin padre, que aprendió a leer con periódicos viejos que encontraba en la calle. Me conmovió su fuerza, su ternura. Toma, me dijo, atándome una pulsera de hilo azul a la muñeca. Para que no olvides este camino. La vi alejarse entre las casas de adobe. Apreté el volante, sabiendo que cada historia que escuchaba me transformaba más de lo que imaginaba. Cuando por fin llegué a Puebla, estacioné frente a una casa sencilla. Bajé, caminé hasta la puerta y toqué. Me sudaban las manos como si fuera un adolescente. Abrió una mujer con los ojos de Sofía. ¿Usted es Salvador?
Soy su padre, le dije. Me invitaron a pasar. Dentro olía a café y pan recién horneado. Sofía estaba ahí. Nos vimos, y no hizo falta decir nada. Me abrazó. Lloramos. Lloramos los dos, por todo lo no dicho, por los años perdidos. Nos sentamos en la mesa. Me contó de su vida, trabajaba como enfermera, tenía una hija, Valeria, de 4 años. Yo era abuelo. Me mostró fotos, dibujos, cartas que nunca me había enviado. Una noche me enseñó una caja llena de recuerdos. Te odié mucho tiempo, me confesó. Pero también te esperé. Cada camión que pasaba por la calle, pensaba que eras tú. Entre esas cartas, había una que escribió cuando tenía 9 años. Papá, si vuelves, prometo perdonarte. Pero no tardes. Yo la leí con la voz quebrada. Tardé, le dije. Pero volví. Sofía me tomó la mano. Y eso lo cambia todo. Esa noche dormí en un sofá pequeño, pero me sentí en casa. Tenía la medalla en el bolsillo, la flor blanca en el tablero, la pulsera en la muñeca. Por primera vez, no me sentí de paso. Días después conocí a Valeria. Una niña risueña, curiosa, llena de vida. ¿Tú eres el abuelo del dibujo?, me preguntó, mostrando un garabato de un camión con un hombre al volante. Creo que sí, le dije, riendo. Entonces ya no estás en el dibujo, estás aquí. Pasé varios días con ellas. Cocinamos, jugamos, conté historias de la carretera, le enseñé a Valeria a manejar el tráiler con un volante viejo que encontré entre mis cosas. Con Sofía hablamos de todo, el dolor, la culpa, el perdón y también del amor que seguía ahí, debajo de todo. Una tarde, antes de partir, Valeria me dio un collar de cuentas de colores. Para que me lleves contigo, me dijo. Y así lo hice. Volví a la carretera, pero esta vez no era para escapar. Ya no me perseguía el silencio ni la culpa. Me movía algo nuevo, la necesidad de cuidar, de estar presente, de compartir lo que había recibido. No sabía si lo que viví con Juan fue un milagro, pero sí sabía que me había despertado. Mi primer destino fue Monterrey. Iba sin carga, solo con el motor encendido y el corazón liviano. En el camino recogí a Ana, una mujer embarazada que necesitaba llegar a Saltillo. Su madre estaba por operarse y ella quería alcanzarla antes de dar a luz. Pero a medio trayecto, comenzaron las contracciones. Detuve el tráiler frente a una pequeña clínica rural. Le sostuve la mano, esperé con ella. Horas más tarde, nació su hijo. Ana lloraba y me dijo, mi hijo sabrá que un hombre bueno estuvo aquí. No pude responder. Solo sonreí, con la garganta cerrada. Después de eso, cada kilómetro traía una historia. Ayudé a una familia varada en Tamaulipas, llevé víveres a un pueblo inundado cerca de Veracruz, consolé a un joven en Coahuila que pensaba quitarse la vida. Le conté de mis errores, de mis segundas oportunidades. Al despedirse, me dijo, no sé quién es Juan, pero creo que él también te salvó para que me salvaras a mí. Y tenía razón. Una noche, justo en la frontera de Tamaulipas, vi a un joven caminando solo. Le hice cambio de luces, frené. ¿A dónde vas?, le pregunté. A donde tú vayas, hermano, me dijo, y subió con una sonrisa. Había algo en él, algo familiar. Su mirada, su voz, me estremecieron. ¿Cómo te llamas? Juan. Sentí que el tiempo se detenía. Hablamos durante horas. Me habló del dolor humano, de cómo un gesto pequeño puede convertirse en un milagro. Al llegar a un cruce, me pidió bajar. Gracias por recordarme por qué vale la pena creer en las personas. Y desapareció en la noche. Me quedé ahí, inmóvil. Tal vez era el mismo Juan, tal vez no. Pero lo que me hacía sentir, era igual. Mi tablero se había convertido en un altar de encuentros, la cruz, la medalla, la flor, la pulsera, el collar de Valeria. Cada objeto tenía su historia, cada historia tenía su peso.
En Reynosa, recogí a Marcos, un niño de 8 años que vivía en la calle. Viajamos juntos varios días. Compartimos tacos, cuentos y canciones. Me dijo que quería ser camionero de los que ayudan. Antes de dejarlo en un albergue digno en Nuevo Laredo, le di la pulsera azul, para que recuerdes que el camino te protege. Me abrazó fuerte y corrió hacia el edificio con una sonrisa. Esa imagen se me quedó grabada. En Zacatecas, entré a una iglesia. Un sacerdote hablaba de caminantes que no buscan templos, sino acciones. Al salir, una mujer me dio una vela. Llévala. Hay oscuridad, pero tú llevas luz. La guardé con cuidado. En una noche estrellada en Guanajuato, sentí a Juan a mi lado. No físicamente. Pero lo sentí. Como un susurro. Lo estás haciendo bien, me dijo su voz en el viento. En Veracruz, ayudé a Esperanza, una madre con una hija enferma. Le compré una guitarra para que no dejara de cantar. Más tarde, en el malecón, escuché a un anciano ciego tocando una armónica. Me senté a su lado. Cuando se detuvo, le di la cruz de madera. Para que sepas que alguien te escuchó. Esa noche, encontré una carta en el asiento del copiloto. No supe cómo llegó. La abrí temblando. Salvador, gracias por detenerte. No todos lo hacen. No era yo quien necesitaba ayuda, eras tú quien debía recordar que el amor está en lo que se hace. El milagro llega cuando un hombre común elige ser extraordinario al cuidar de otros. Juan. Leí esas líneas una y otra vez, con lágrimas cayendo sin permiso. No supe si era real. Pero sí supe que todo tenía sentido. Una mañana, en la carretera 57, vi a un joven con un cartel que decía, voy a casa. Frené. ¿Necesitas aventón? Sí, gracias. Subió. Se llamaba Daniel. No hablamos mucho. Solo compartimos el silencio sagrado de quienes entienden el viaje. Pensé que los milagros eran grandes, le dije. Pero son momentos pequeños, como detenerse por alguien. Daniel asintió. Aún hay espacio para la compasión. Yo sonreí. Porque ya no era solo un camionero. Era un puente, un testigo, un servidor de lo invisible. He llevado frutas, medicinas, herramientas, pero las cargas más pesadas no iban en el tráiler. Iban en el alma. Y ahora, llevo otra cosa, esperanza. Mi historia es la de un hombre común que eligió escuchar. Y eso, fue el verdadero milagro.